Vamos a hablar referente al tema de la Gran Comisión. Primeramente, hermanos, la condición de los seres humanos es una condición de condena. Es una condición de una persona, de un individuo que así fue llevado al tribunal de sentencia ante un juez. El juez era Dios. Eso lo establece en el capítulo número 3 del libro de Génesis, en donde el papel de Dios es el papel de un juez. El papel de Dios tiene varias funciones. En algunos momentos en la Biblia, Dios hace el papel de juez. En otros momentos, el Señor hace el papel de abogado. Entonces, ahí en el capítulo número 3 del libro de Génesis, el Señor hace el papel de juez y emite una sentencia contra el individuo, contra el ser humano, no contra Adán, sino que contra el ser humano. Y esa condena que se establece ahí es una condena que tiene repercusiones. El plazo de esa condena es una condena eterna, que lo que significa que no tiene fin. Además, en esa condena de ese individuo tiene consecuencias físicas. Viene la muerte a los seres humanos, la cual no existía antes. Además, entran las enfermedades, las cuales no existían antes. Entra la degradación del ser humano, que desde el día que nace empieza a morir hasta el día que termina de morir cuando es sepultado. Ahora, esta sentencia no solamente se queda en la parte física, como lo vemos en las enfermedades, en la muerte, en la condena eterna, sino que también esta sentencia trasciende al alma. Entonces, el alma del ser humano, recuérdese que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, esta condena que le fue impuesta al ser humano en el tema del cuerpo, lo afecta a través de las enfermedades, lo afecta a través de la muerte, lo afecta a través de que tiene que morir y desaparecer y volverse polvo. Pero también hay repercusiones para el alma. Y las repercusiones para el alma son de que después que el ser humano, o instantáneamente que el ser humano sale de este cuerpo, el ser humano, como es cuerpo, alma y espíritu, entonces su alma va para un lugar de condenación. Ahora, esa alma que va para ese lugar de condenación también tiene un plazo. Es una condenación no de 20 años, no de 50 años, no de 100 años, sino que es una condenación eterna, o sea que sin fin. Esa alma va a permanecer ahí 1000 años, 2000 años, 5000 años, 10,000 años. Va a desaparecer la tierra y ahí esa alma va a estar depositada en ese lugar de condenación. La Biblia describe ese lugar. Describe ese lugar, cómo es ese lugar. Yo lo he ejemplificado en algunas ocasiones, que hay un libro de una señora que dice, esto no es bíblico, pero ella da una idea, dice de cómo es ese lugar. Ella dice que tuvo una revelación, pero por eso le digo, esto no debe de creerlo, sino que solo nos ayuda para poder ejemplificar cómo es, porque vienen muchas preguntas, ¿cómo es ese lugar? Entonces ella dice que ese lugar es como el cuerpo humano, así como el cuerpo humano. Dice que hay una zona en donde las personas que están muriendo, hay como un lobby, todos los que están muriendo, las personas que están entrando a ese lugar de condenación, entran como a una sala. Dice ella que es la quijada
del infierno, dice ella. Entonces es como una sala de estar, como un hotel en donde la gente que va muriendo la van sentando, y en ese lugar le van diciendo para qué lugar va. Dependiendo los pecados que la persona haya cometido en la vida, entonces la persona, eso es algo lógico, es algo de justicia, porque usted lo sabe, si aquí en la tierra no van a poner en el mismo lugar a una persona de un accidente de tránsito, no lo van a poner en el mismo lugar a una persona que ha matado 50 personas. Eso es lógico. ¿Vea? Una persona que tiene un accidente de tránsito están en un lugar. Por ejemplo, los policías y todos esos lugares tienen una cárcel especial para ellos. Por ejemplo, la de Metapán hace algunos años era especial para ellos, solo policías, jueces, abogados, notarios, etcétera. Ahí especial para ellos. Entonces, esa es una lógica. Entonces ella dice que ahí hay una clasificación de las personas. Entonces están siendo enviados al brazo derecho del infierno, al brazo izquierdo, al pie derecho del infierno, al pie izquierdo del infierno, al estómago del infierno, y así sucesivamente. Ahora, el plazo es un plazo indefinido cuando la persona entra ahí. Entonces, todo esto que le menciono es la condición del ser humano. La condición del ser humano. ¿En qué estado está el ser humano? ¿Cuál es su condición? Entonces vemos que ni por ningún lado la condición del ser humano es una condición favorable. Porque si está en la vida, si existe en la tierra, tiene serios problemas físicamente hablando. Si después de dejar de existir físicamente, tiene serios problemas hablando ya de su alma. Y si estamos hablando de tiempo y de espacio y de plazos, o sea, son plazos indefinidos, no son plazos cortos, son indefinidos, o sea, son eternos. Entonces, todo esto es la condición del ser humano. Ahora, viene el Señor a través de su Hijo y le ha dado una esperanza, le ha dado una oportunidad a toda la humanidad. Pero como todo no es todo, hay una condicionante. Y la condicionante que existe para ese todo que leemos aquí es que, como dice aquí, que todos han sido condenados. Entonces, simplemente por el hecho de ser humano, no necesita la persona haber matado, no necesita la persona ver herido a alguien, ver robado. Automáticamente la persona está condenada desde que nació. Automáticamente la persona está condenada sencillamente porque hay una sentencia que pesa sobre el ser humano. Esto no es algo personal sobre usted, sino que es sobre la especie ser humana. Como para que lo entendamos, como que hubiera una condena sobre todos los elefantes de la tierra. Entonces, esa condición es una condición, como le digo, que por todos lados es una condición terrible. Ahora, para evitar, para dar una esperanza, para dar una salida a esa condición del ser humano, esta condición que todos lo tenemos, sean ricos, sean pobres, entonces viene el Señor y ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos, dice la Biblia, que en Él crean, no se pierdan y que puedan alcanzar la vida eterna. Ahora, aquí en el versículo que leíamos dice, en esta parte que leíamos, dice que esta bendición ha sido entregada a todo el mundo. Exactamente, es a todos los seres humanos que se les hace este ofrecimiento. Pero este ofrecimiento tiene una condición. Y la condición que tiene este ofrecimiento es condicionante, sin la cual no existe. O sea, la persona no puede adquirir la salvación, la persona no puede agregarse a esta amnistía, la persona no puede
no puede gozar de estos beneficios si la persona, primeramente, si la persona no está interesada. Si la persona no quiere salir de esa condición. Hace unos días hablaba con una persona y esta persona, él da clases de buceo y decía algo bien importante. Es un maestro de buceo. Él es un extranjero que se ha quedado viviendo aquí en El Salvador y entonces él da clase, cobra creo que $100 la hora por aprender a bucear y trae a todas las personas aquí al lago de Ilopango. Y entonces él decía que el requisito para poder aprender a bucear, él estaba explicándome, es que la persona quiera. O sea, él logra detectar quién quiere y quién no quiere. Entonces cuando dice el requisito es que la persona quiera aprender, porque si la persona no quiere aprender, no va a aprender. Entonces él estaba comentando varias anécdotas de personas que no traen para bucear, pero ha sido tanta la intención, tanto el afán de querer aprender, de que ese querer los hace aprender. Entonces él me decía que el requisito es que quieran aprender. Entonces, si ellos quieren aprender, me dice, yo los meto en una piscina primero, después hago toda mi parte como un buen maestro de buceo, hasta que esa persona logra aprender. Y después me estaba comentando que tiene una alumna que ahora es maestra allá en Asia, ¿cómo se llama? Un país de una isla de Tailandia, que con él aprendió y no traía un talento para ser buceadora y ahora es maestra de eso en Tailandia, me estaba diciendo. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Y entonces él dice, pero esa niña quería aprender, porque usted sabe que se puede ahogar también queriéndolo aprender. Alguna gente no aguanta en los oídos, un montón de gente se ha ahogado queriendo aprender. Entonces el requisito para que la persona quiera salir de ahí es querer. Entonces eso se manifiesta de varias formas. Cuando una persona viene a una iglesia, cuando una persona abre la Biblia, cuando una persona escucha la palabra de Dios, todos esos son síntomas de alguien que quiere el qué, quiere el evangelio, quiere las buenas noticias. Ahora, ¿cuál es esa condición del ser humano? Esa que le menciono. El alma está condenada. Físicamente tiene serios problemas de enfermedad. Además de esto, como estamos en esta condición de depravación, de corrupción, el ser humano está lleno de esclavitudes. Por ejemplo, las esclavitudes, como el ser humano está en una condición, como le digo, en una condición terrible, y esa condición terrible que está, lo lleva a tener serios problemas. Por ejemplo, si hablamos de todas las enfermedades mentales, todas las enfermedades mentales que hay. Por ejemplo, las personas que son bipolares. Por ejemplo, si usted hoy en la mañana tiene ganas y en la tarde no tiene ganas, ese es una enfermedad mental, para que usted tenga una idea. Y los psiquiatras, que son los que tratan las enfermedades mentales, a eso le llaman un trastorno de bipolaridad. Bipolaridad. Para que usted tenga una idea. Eso no es normal. Porque hay personas que no tienen ese problema. Entonces, ese trastorno así constante, que usted ve que hay gente que dice que inició la universidad, pero solo fueron un mes, fueron 6 meses. Hay gente que tiene 15 años en la universidad. Es un serio trastorno de bipolaridad, serio, grave. Entonces los psiquiatras dicen, esta persona es un enfermo de bipolaridad. Otro trastorno, el trastorno de la ansiedad. Esa es otra enfermedad. Y es una enfermedad así como que una persona, igual, así como una persona tiene insuficiencia renal, es lo mismo, solo que no se le nota y anda caminando. Entonces, ¿qué significa un trastorno de ansiedad? Es una persona que no puede vivir en el presente.
No puede vivir en el presente. Es una persona que está sentada aquí, está sentada aquí, pero él está pensando en la olla de los frijoles. Es una persona que está sentada aquí, pero está pensando en el mañana. Es una persona que está aquí o escuchando la palabra de Dios y está pensando en el ayer, en lo que pasó ayer. Esa es una enfermedad. Se le llama trastorno de ansiedad. Es como un loco, pues, para que lo entiendan, para que usted lo entienda. Igual a un loco. Trastorno de ansiedad. Y entonces el trastorno de ansiedad nos lleva a otras adicciones. Por ejemplo, la gente que tiene trastornos de ansiedad lo lleva a meterse un cigarro. Lo lleva a la adicción de la marihuana. Lo lleva a la adicción del alcohol. Lo lleva a un sinfín de adicciones que son las que nosotros comúnmente vemos. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo eso? O sea, mire, no solo el ser humano está grave en la parte del alma, que eso va a ser después que la persona muera, sino que en vida está fregado. En vida está fregado con enfermedades como insuficiencia renal, diabetes, esto. Y además nos coronamos con enfermedades mentales. Entonces la condición del ser humano es una condición de un enfermo grave. Ahora, que la gente no se dé cuenta y no quiera aceptar su condición, ese es problema de la persona. Ese es un problema del ser humano. Ese es un problema del enfermo que no quiere aceptar su condición. Y así hay un sinfín de situaciones. Por ejemplo, los trastornos alusivos. Usted ve que hay personas que están aquí y dicen, mire, y así sentados, fíjese que yo hace un rato hablé con fulano. Y es mentira, es un trastorno alusivo. Es una persona que ve cosas. Nadie se le ha parecido, no ha hablado con nadie. Hay personas que inventan de la nada. Todas esas son enfermedades mentales, para que usted tenga una idea. Entonces, toda esta condición del ser humano, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, mire, fíjese que él andaba detrás de mí y solo porque la saludó o solo porque lo saludó. Ese es un trastorno alusivo terrible de una mujer o de un hombre. O sea, ¿cómo va a querer usted que una persona va a andar detrás de usted solo porque usted lo saludó? Usted está enfermo. O sea, no sé si me doy a entender. Pero la población está llena de todo este tipo de enfermedades, pero la gente no quiere aceptar su condición. No quiere aceptar su condición. Entonces el estado del ser humano es grave en todos los aspectos. Estamos llenos de ansiedades, estamos llenos de trastornos como todos los que le menciono. Entonces todo esto, toda esta condición, la única medicina, para que lo entendamos así, la única medicina para todos estos trastornos, de cual sea la índole que nos afecte y que seamos víctimas de ellos, entonces la única medicina para todas estas enfermedades presentes, futuras, es el Evangelio del Señor. Es lo único. Entonces, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, dice la Biblia, que son las buenas noticias. Las buenas noticias que para aquellos seres humanos que padecen de todos estos achaques y de todos estos problemas que son normales. Todos los tienen, todos. Unos tenemos un problema de un lado, otros tenemos un problema del otro lado. No es que yo porque ya tengo esta condición. No, es que solo con el hecho de ser humano, más de alguna docena de todo esto que le estoy mencionando tenemos. Entonces, cuando uno se da cuenta de esta condición, entonces dice la Biblia que hay una medicina, y la medicina para esta condición es la palabra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando yo me doy cuenta de la condición del ser humano, entonces uno no puede pasar un día sin leer la Biblia, sin leer un pasaje de la Biblia, sin leer un versículo, sin escuchar la palabra de Dios. No puede pasar un día, porque es como un enfermo que se dejó de tomar la pastilla.
Usted haga pruebas, usted mismo haga pruebas. Haga una prueba. No venga a la iglesia una semana y usted se va a notar. El hermano que no decía malas palabras en una semana, no, en 2 días ya está diciendo malas palabras. El hermano que era un hermano de 20 años en la obra de Dios, a la semana puede hasta estar dejando a su esposa. Así de distorsionante es esto. El hermano que tenía 20 años, a la semana puede regresar a la botella. Y eso lo hemos visto aquí en diciembre. Los 24 y los 25 de diciembre ha sido de piedra de tropiezo para miles de creyentes. Ese día ha votado a miles de creyentes, y hay creyentes que ya llevan 10 años votados porque no soportaron la emoción. Entonces, si usted mismo hace pruebas, usted mismo analícese, deje de una semana, no lea la Biblia, no escuche nada de palabra de Dios, y usted mismo se va a empezar a ver que es un monstruo. Va a empezar a insultar a sus papás, va a empezar a gritarle a su mujer, va a empezarle a gritar a sus hijos. Usted mismo se va a empezar a convertir en un monstruo. O sea, usted mismo se hace un monstruo sin querer queriendo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasa eso? Aunque sea la persona pastor, aunque sea evangelista, porque esto no hay excepción, porque todos estamos golpeados y estamos infectados de esta condición. Entonces, cuando uno entiende la condición del ser humano, entonces ahí está uno tomándose la pastilla. A mí me da risa aquellos hermanos que dicen que ellos no se congregan porque ellos se quedan en el Facebook viendo el mensaje. Fíjense que les voy a comentar esto. Muchas veces nosotros hablamos hemos hablado muy mal del famoso doctor Ayala, que es el que creó los Alcohólicos Anónimos. El doctor Ayala fundó la organización de Alcohólicos Anónimos porque él era un adicto. Pero él, sin querer queriendo, descubrió algo. Vean esto, como lo que le voy a contar. Él, sin querer queriendo, descubrió algo. Y es que él pudo dejar la adicción de la bebida cuando él se reunía con otros exbolos. Entonces, cuando él se reunía con otros exbolos y hablaban del tema, entonces él descubrió que ese fue como la medicina para dejar la bebida. Entonces él creó las 21 reglas de los Alcohólicos Anónimos. Y entonces las 21 reglas de los Alcohólicos Anónimos, que es una organización ya a nivel mundial, los que quieren dejar solo la adicción de la bebida, entonces ellos lo que hacen es, usted ve que tienen como células o como reuniones en cada esquina. Entonces ellos lo que hacen es ir a la reunión más cercana de su casa, y ahí llegan ellos, se sientan. Ellos no hay un pastor, sino que un expolo agarra el micrófono y empieza a hablar de cómo él dejó la bebida. Y el siguiente lunes habla otro expolo de los que llega. Y el siguiente lunes habrá otro, y así ellos van a lo largo de los 10 años, y de esa forma han logrado crear todo ese mecanismo humano para poder dejar la bebida. Pero él descubrió como regla principal de su organización es no faltar a la congregación de Alcohólicos Anónimos, porque descubrió que los que faltan a esa reunión son los que caen y recaen en la bebida. Pero el caso de ellos es que solo tratan la adicción del alcohol. Pero todas las otras adicciones que le estoy mencionando, todas las otras compulsiones que le estoy mencionando, todos los otros trastornos que le estoy mencionando. Entonces da risa aquellos hermanos que dicen: yo aquí, ya usted descubrió América, yo aquí en el Facebook me congrego. Siga su evangelio, síganlo haciendo así. Yo siempre lo he dicho, eso es para alguien que está en la cárcel, eso es para alguien
que no se puede mover, que está en cuidados intensivos. Pero para alguien que está sano, la Biblia dice, por eso dice, no deje de congregarse, no deje de congregarse. Ahora por eso le pongo el ejemplo de esta organización. Y entonces dice él, descubre él, que los que faltan a la reunión, a esa reunión que ellos hacen, son los que recaen. Y los que no, los que están continuamente en esa reunión, son los que se mantienen. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque así es el evangelio. Eso es lo que le estoy mencionando. O sea, ¿quién es la gente que recae? Los que dicen que ya es mucha gastadera de transporte venir a la iglesia. Los que dicen que ya es mucha gastadera de tiempo estar aquí. Mientras yo estoy aquí sentado, pudiera estar viendo noticias, pudiera estar descansando, pudiera estar haciendo otra cosa. Esos son los que recaen. Pero aquellos que entienden que no es como muchos, dice, tienen por costumbre no congregarse, esos son los que están tomándose la medicina continuamente y son los que estamos siendo alimentados y somos los que estamos teniendo fuerzas espirituales para poder vencer todo lo que el enemigo tiene contra nuestras almas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ¿qué le quiero mencionar con todo esto? Entonces da risa a esos hermanos que dicen, mire, yo voy a hacer mi evangelio. Y mi evangelio es que yo cada 15 días voy a aparecer. Usted, hermano, está loco. ¿Para qué me quiere todos los días en la iglesia? ¿Para qué? Entonces no es que lo queramos todo el día en la iglesia. No es que lo queramos siempre, sino que el problema es que uno debe de tratarse como un enfermo. Como un enfermo. Y cuando uno se trata como un enfermo, entonces cuando uno se trata como un enfermo del pecado, como un rescatado del pecado, entonces uno entiende qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces todo esto es lo que el Señor ha venido a darnos esperanza. Entonces los seres humanos estamos atrapados en unas esclavitudes. Mire, estamos atrapados en unas esclavitudes. Yo les estaba diciendo a alguien hace algunos meses. Por ejemplo, el azúcar que nosotros consumimos tiene, creo que 12 nombres diferentes. 12 nombres diferentes. 12 nombres diferentes. Jarabe de maíz. ¿Cuál es el otro? Jarabe de maíz, el azúcar refinada, 12 nombres diferentes para que usted tenga una idea. Entonces la industria alimentaria lo pone de diferente forma para que nosotros continuamente estemos como drogados, para que usted entienda. Drogados literalmente. Termina un efecto y empieza el otro. Entonces hay unas personas, yo le decía a mi papá esto. Hay unas personas que hacen un reto y dicen, me voy a encerrar en una casa y voy a estar 30 días sin azúcar. 30 días sin azúcar. ¿Sabe lo que significa eso? 30 días sin azúcar. De ninguna especie de esto. Solo comiendo verduras. Ahí no puede entrar soda, no puede entrar nada de ninguna especie de azúcar. Nada de almidones que se haga azúcar. Sin azúcar. Mire, si usted logra 30 días sin azúcar, es como que usted se gane un millón de dólares, más dinero que eso. No lo logra tan fácil. 30 días sin azúcar, solo a pura verdura. Recoge un montón de plata si usted lo logra. Así como lo oye. Porque mire, el primer día, si usted se toma una gaseosa, ¿cómo le cambia la cara? Empieza usted a reír. Usted se come un postre. Mire, empiéceselo a quitar. Y usted empieza, mire. Y se empieza a frenar el cuerpo como no tiene idea. Esa es una esclavitud del azúcar. Y le decía yo a mi papá, imagínate el que está esclavo al adulterio. Le decía yo, imagínate si la gente no puede quitarse 30 días limpio con azúcar, ahora un loco que esté atado, esclavo al adulterio. No, hombre, un loco que esté atado a la fornicación. No,
Si el azúcar no podemos dejarlo 30 días, imagínense, fornicación, adulterio, o sea, es una cosa que no es una condición tan sencilla. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio, nos libera de esas esclavitudes, y todos nosotros los que estamos acá somos vivo testimonio de que nosotros éramos esclavos de todas aquellas cosas, y ahora nosotros somos testimonio de que Dios es poderoso para liberarnos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ahí el ser humano está lleno de esclavitudes que usted no tiene idea. Por eso le estoy dando pequeñas ideas. Entonces, la gran comisión del Evangelio es esta, que dice acá: ofrecer este producto a los seres humanos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Esa es la misión de una iglesia. Esa es la misión del Evangelio del Señor. Ofrecer a las personas. Yo le decía, hablaba con un señor que tiene, la vez pasada, un conocido, no es amigo, sino que un conocido me decía: mira, yo no hallo qué hacerme. Hasta esta fecha me dijo, yo les decía, llevo 100 mujeres en la cama. No hallo qué hacerme. Y como él las va tachando a todas las que les da vuelta, las va tachando a todas. Y dice, ahorita llevo 100 mujeres. Para que usted tenga una idea. Y entonces, no hallo qué hacerme. Esta es una adicción terrible. Quisiera nunca haber iniciado esta carrera, me dice. ¿Qué le quiero decir con esto? Entonces, los seres humanos tenemos tremendas esclavitudes, hermano. Pero si usted solo llega a decirle, mire, aquí está la tarjeta, ahí nos vemos mañana. Ese es el trabajo de un mal vendedor. Ese es el trabajo de alguien que no está consciente de la condición de los seres humanos. Fíjense que yo, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he probado el alcohol. Pero yo no lo he probado por ser santo, ni porque soy evangélico, sino que yo personalmente nunca he sido partícipe del alcohol, porque yo he sido testigo de grandes familias cómo el alcohol las ha destruido. Por decirle algo, como que yo vea una familita bonita con sus hijos y de repente yo a usted, aquí yo he visto, hermano, a usted. Yo tengo empresarios, amigos, conocidos míos, que yo los he visto en una cuneta, como que pasemos allá por Plaza Mundo y usted lo ve ahí acostado, cuneta, así. Y yo me he tenido que parar y a levantarlos. Es una cosa que yo quedé impactado de todo lo que hace el alcohol, de todos los divorcios que hace el alcohol, de todos los destrozos que hace. Y entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Por eso no se lo estoy espiritualizando. ¿Ya? No tomo porque no soy. No, es que es una situación terrible lo que hace. Destruye los hijos, destruye la mujer, destruye la familia, destruye el marido, lo destruye físicamente a uno. Entonces, pero si nosotros no ofrecemos bien el producto, entonces la gente cree que es un producto, así como cuando dicen hay oferta, y es mentira. Y usted vio que ayer estaba a 10 pesos y ahora le subieron a 12 y le han vuelto a bajar a 10 con menos el descuento. O sea, usted dice mentira. Entonces la gente nos asocia al evangelio que es mentira. Y muchas veces tiene razón, porque hay muchos que hemos dado mal testimonio. Y entonces los seres humanos nos centramos en el que dio mal testimonio. Y es ahí donde uno tiene que explicar bien el producto del Señor. El producto del Señor, Dios, esta gran comisión, vean cómo es el Señor, se la pudo dejar a las vacas. No habría necesidad que nosotros hiciéramos esto. El Señor bien pudiera hacer que las vacas hablaran inglés
¿O usted cree que Dios no es poderoso para eso? Ahí en la Biblia hay varios ejemplos donde burros hablaban. El Señor no necesita que nosotros hablemos del Evangelio. Él pudiera decirle a las vacas: miren, vacas, hablen y díganle a los seres humanos que yo soy la esperanza, que yo soy la oportunidad, la esperanza para sus esclavitudes. Y mire, y fuera tan eficaz ese mensaje que una vaca le hable. Imagínense que cuando usted llegue el chucho le hable y le diga: hola, ¿cómo estás? Fíjate que Dios me habló. ¿Estás endemoniado? No, no, no estoy endemoniado, soy yo, tu chucho. Y te hablara. Imagínense. Acepta uno, hermano. Si cuando tiembla uno, ¿cómo se pone? Algo frágil, algo sensible. Imagine que el chucho le hablara. No, digámoslo así, que el chucho en la noche usted está dormido y el chucho se le tira. Y se le tira aquí: acepta a Cristo. Ah, acepta. Pero ¿qué hace el Señor? Nos ha delegado a nosotros, los seres humanos, a otro mismo, a otro pecador, imagínense. A otro pecador, porque nosotros somos pecadores. Solo que la diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Entonces Él viene y delega su palabra, su mensaje en otro pecador. Y es ahí donde muchas veces nos confundimos. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que ofrecer bien el producto. Entonces aquellos que están pasando un serio problema de adicción, hay que ofrecerles el producto. Usted escucha los gritos, usted escucha las patadas, los cacerolazos, ahí de buena forma. Mire, esto no se puede solucionar. Esto no se puede solucionar con la policía. O sea, ay, lo voy a demandar, sí, lo va a hacer y se va a destruir el matrimonio. ¿Qué va a pasar? Eso no se soluciona con eso. Se soluciona cuando se mete esta pastilla en el corazón. Cuando está esta pastilla en el corazón, entonces la ansiedad se tranquiliza. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Mire, ese problema usted ve en la Biblia, dice, el Señor dice que echemos todas nuestras cargas sobre Él. ¿Y qué más dice? Y toda vuestra ansiedad. ¿Qué significa la ansiedad? ¿Alguien sabe qué significa la ansiedad? Se lo voy a decir. La ansiedad, como le decía, es un trastorno mental que algunos lo tienen para atrás y otros para adelante. Entonces los seres humanos tenemos un gran problema. Nosotros estamos aquí hoy. ¿Qué día es ahora? Martes. Pero nosotros estamos pensando, el ser humano no puede estar en el presente, está pensando en el futuro. Y entonces cuando usted piensa en el futuro, entonces hay algo que usted se desestabiliza. Sencillamente, por ejemplo, el recibo se le vence mañana. Usted no puede estar aquí porque el recibo se le vence mañana. Y si el recibo se le vence mañana y usted no tiene, se mete la mano en la bolsa y mañana tiene que pagar la colegiatura del colegio y se mete la mano en la bolsa y usted no se encuentra nada, está en la iglesia y mañana tiene que pagar el recibo, usted no está en el culto. Usted está pensando en el recibo que le van a quitar la luz y tiene razón. A todos nos pasa eso. Pero es ahí en donde dice el Señor: echen la carga a Él y además la ansiedad. Y entonces cuando uno deposita la ansiedad en Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El recibo no va a desaparecer, ahí está. No le va a aparecer 10 pesos en la bolsa, no le estoy diciendo eso. Siempre no va a tener. Aquí no lo va a tener, no le va a pasar. Me va a aparecer, no. Va a llegar mañana a las 10 de la mañana y probablemente tenga para pagar. Y probablemente no tenga para pagar, pero usted vivió en el presente y disfrutó el presente. Eso no lo puede hacer cualquiera. Entonces por eso pues, usted ve que los políticos
de todos los países del mundo se aprovechan de eso. Se aprovechan de esa debilidad del ser humano. Y por eso se han inventado los seguros. ¿Para quiénes son los seguros? Pensando en el futuro. Si me muero, ¿a quién le va a quedar la deuda? Si choco. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser el choque? ¿Ahora? No, mañana. Entonces por eso le venden el mañana. Cuando esté viejito, mire, le vamos a descontar un montón de pistos de su salario para que cuando usted esté viejito, usted tenga para mantenerse. Ansiedad sobre el futuro. Entonces ellos se aprovechan y dicen, como la gente le vamos a dar estabilidad, véngase con el salario, véngase con esto. Y ahí están aprovechándose de eso. Pero cuando uno está en el presente, cuando uno está en el presente, uno deposita la confianza en Dios. Y ahí está uno depositando la confianza en Dios. Entonces eso es lo que quiere Dios. Esa es la gran comisión. Ofrece. Vea qué bondadoso es este producto que Dios nos manda a ofrecer. ¿O no es bondadoso? Es tremendamente bondadoso, hermanos. Porque no es humo, pues. Pero ¿cuál es el requisito que les dije? ¿Cuál es el requisito? El requisito que les dije al principio es querer salir de esa esclavitud, querer salir de esa condición, querer la salvación, querer la vida eterna, interesarme por lo de Dios. ¿Y cuál es el requisito? Por lo menos venir a escuchar la palabra de Dios, por lo menos encender el mensaje, por lo menos abrir la Biblia, querer. Hay síntomas de querer. Entonces es lo que el Señor quiere que nosotros transmitamos, y mañana tenemos esa mega oportunidad para hacerlo. Entonces Dios nos ha delegado esta gran comisión para que lo hagamos. ¡Qué bendición! Siéntase dichoso. Yo decía el domingo, imagínense, nosotros estábamos condenados eternamente, pero ahora tenemos perdón. Hay un descanso espiritual en nuestra vida. O sea, es algo único lo que nosotros tenemos. Es un producto que el que no lo agarra es porque es pasmado, literalmente, pues, así literalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, no tiene visión, no puede ver lo que el Señor nos ha hecho ver. Es porque literalmente su soberbia y su orgullo no lo deja ver. Porque aquí dice que es para todos. Pero ¿qué se necesita? Querer salir de esa esclavitud, querer salir de esa condición. Yo ya me cansé. ¿Por qué se sube la presión? ¿Por qué cree usted que se le sube a uno la presión? ¿Por qué cree que se le sube? Por estar pensando en el futuro. Y si sigue subiéndose la presión, ¿qué pasa? Se lleva el riñón. Entonces yo ya me cansé de estar pensando en el futuro. Ya me cansé, no puedo con esto, no puedo con esta otra cosa, no puedo con esta otra cosa. Y como se dice, hay que rendirse y decir, yo me rindo, ya no puedo y voy a dejar esto, pues, o sea, de estar intentando yo y depositar en alguien que confío, que es Dios. Y ese es el producto que nosotros tenemos la comisión de ofrecerlo mañana. Vamos a darle un fuerte aplauso, pues, al Señor esta tarde. Mire, hermano, le voy a decir esto. Ustedes han visto las franquicias. Cuando ustedes ven las franquicias de esas cadenas famosas, los que están aquí cuando uno, por ejemplo, esa franquicia de, digámoslo así, de sándwiches. El que tiene esa franquicia del sándwich tiene que poner el mismo color. Usted ve que hasta el local igual, todo igual, el mismo pan, todo idéntico. Pero ¿sabe qué han hecho? Ese no es el dueño está ahí en Estados Unidos o en otro país, el dueño de esa marca. Pero el dueño de esa marca le ha confiado a ese le han prestado, mire, le han prestado el nombre de él.
para que usted tenga una idea. Y ustedes se recuerdan hace algunos años aquí en El Salvador, el dueño de esa franquicia, que no sé qué había pasado, que le descubrieron unos pelos en las sopas y no sé qué, y por eso se la quitaron. O sea, es el nombre de la otra persona. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, es saber transmitir lo que estamos vendiendo. Porque nos están dando no una marca de panes, estamos yendo a ofrecer el evangelio del Señor. Y hay que tener maña y hay que tener forma. Hay que saber decir, saber ofrecer el producto, porque usted no está ofreciendo, usted no se está ofreciendo usted. Está ofreciendo el producto de Dios que murió en la cruz del Calvario, que ofreció esperanza, y que nosotros, que la gente no vaya a decir, mire, porque este hermano nunca me explicó para qué tenía que ir a la iglesia, nunca me explicó nada, que no después nos vayan a sacar eso a nosotros. Entonces uno tiene que saber explicarle a la gente, mire, el Señor le puede ayudar. Por eso es que la peor estrategia que usted puede hacer para evangelizar a alguien es sacarle los trapos al sol. Mire, qué gran pecador es usted. ¿Qué va a pasar? Eso tal vez en el espíritu se puede, porque el espíritu se lo pone, pero no a usted, sino que, o sea, la peor estrategia es esa. Mire, mire, hermano, dice que me acaba de pasar esto, me acabo de echar un cigarro. No se preocupe, me acabo de embolar, acabo de pegarle al muelle. No se preocupe, si yo también yo también era adúltero, hombre, no se preocupe, pero cállese, vamos a la iglesia. Pero si usted se pone, qué barbaridad, sos un patán, que no sé qué, te voy a pegar otra patada también por pecador. Usted está siendo un mal vendedor del producto del Señor, porque el producto del Señor es misericordia, es esperanza, es bondad. Y si se equivocó, el Señor tiene perdón, no importa el pecado que la persona haya cometido. El Señor es borrón y cuenta nueva. Y eso hay que saberlo entender. Pero muchas veces nosotros vendemos el producto de una forma equivocada, y entonces por esa razón la gente no quiere del evangelio, porque nosotros lo que hacemos es hundirlo más. Por ejemplo, una persona que le ha fallado a su mujer, suficiente castigo tiene con la gran culpa. Por ejemplo, el que ha abortado, una muchacha que ha abortado, esa gente no duerme. Esa gente tiene una culpa terrible del homicidio que ha hecho. Y vamos a venir nosotros a decirle, no, sos una pecadora, qué barbaridad, cómo mataste el niño, hija del diablo, en el mero infierno te va a mandar Satanás, ya vas a ver, te vas a podrir en el infierno. Ay, Dios santo, eso no es evangelio, hermano. Eso es ser acusador. Lo que tiene que ser, sí, no, mira, hija, no te preocupes, abortaste, no te preocupes, Dios te va a dar paz, te va a quitar la culpa, pero tenés que venir a la iglesia. Yo les contaba de una amiga de la universidad, cuando teníamos segundo ciclo. Ella, en su locura de niña, llegaba contando que tenía su novio, nunca había tenido novio, entonces llegaba contando que tenía su novio, y entonces decía que al novio lo metía ella, a una abogada, pues le estoy hablando, ahorita creo que es fiscal. Entonces lo metía en el techo, y entonces llegaba contando que lo metía debajo de la cama al tal novio, y después que lo metía debajo de la cama, entonces ponían la televisión a todo volumen para que el papá no escuchara, ¿verdad? Ya entiende usted, ¿verdad? Y entonces esas eran las pláticas. De repente la muchacha, tercer ciclo, sale embarazada. Y mire, en la universidad, en mi cara llegaron un montón de tipos a decirle, mira, así, ya te jodiste, abortá. Y esa muchacha ya andaba con aquella idea de querer abortar, porque se iba a fregar toda la carrera, no iba a poder estudiar, y todo el desmadre que le venía con los papás, y todo el problema, esto, que aquí y allá. Mire,
cuando vimos eso, y la muchacha andaba bien afectada para votar. Entonces, entre todos unos amigos ahí que éramos cristianos, le dijimos, mira, la reunimos, nos sentamos con ella, mira, le dijimos, no te preocupes. Esto, ni modo, no tendría que haber pasado, pero ya pasó, ¿qué vamos a hacer? Entonces vos tenés ese hijo, porque aquí entre todos, aquí mira, entre todos vamos a hacer la cabuda y te vamos a dar para la leche si tu papá te echa de la casa. No te preocupes. Ahí está la muchacha. Mire lo que es ahora. Por eso le estoy diciendo. Entonces ese es el evangelio. Pero si a veces, muchas veces nosotros llegamos a señalar y esto y lo otro, entonces ¿qué va a pasar? Entonces la gente no va a querer nuestro producto. Pero no es que el producto no quiera, sino que no funcione, sino que somos nosotros los que no lo sabemos transmitir. Pero no te preocupes, acabas de matar, no te preocupes, hay esperanza en Dios, pero necesitas arrepentirte, que es lo que significa es que ya no lo vas a volver a hacer, que vas a cambiar, necesitas ir a la iglesia, venite conmigo, subite a este bus, aquí está esta tarjeta y el Señor va a hacer la obra, porque la obra no es de nosotros, es de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Amén. Entonces esa es la gran comisión que tenemos para mañana. Dios nos use a todos en diferentes áreas. No ande peleando, hermano, con nadie. Vea, el peor error que puede hacer es andar peleando. Vea, porque ahí le va a robar la bendición el Señor. Vea, trate de levantarse temprano. Si las cosas se desordenan de como lo había planificado, trate de reorganizarse. Pero aquí el que se enoja pierde. Y si el diablo le gana mañana la ventaja que usted se enoje, le va a ganar la partida. Aquí no se ande enojando si no le llega el bus, vea cómo le llama a otro, vea cómo se recompone, si pasa esto otro, pero no, o sea, tratemos de buscar soluciones. Ya el problema que se presenta ya va a estar, no va a hacer nada con estarse gritando con el otro, no va a hacer nada con estarse sacando los trapos al sol con el otro. Lo que tiene que hacer es solucionar el problema. No vino el bus, hay que buscar. Esto pasó acá, esto, lo que pase, lo que suceda, hay que solucionar el problema. Esa es la bendición. Y el Señor va a ser el que va a hacer que esos buses vengan llenos. ¿Cuántos lo creen? Porque el mensaje que usted está transmitiendo no es el mensaje suyo, sino que es el mensaje de esperanza de Dios a través de nosotros. Dios nos ha bendecido por tantos años y lo seguirá haciendo toda vez y cuando nosotros sigamos siendo obedientes. Amén.